Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Gracias por estar una vez más. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias por los que están del otro lado de la cámara, que nos están siguiendo por internet, sean de la congregación o hermanos, hermanas que nos visitan. Bienvenidos. Quiero trabajar en esta mañana un tema bastante clave, bastante crucial, bastante actual, aunque lo inicial, perdón, un momento. Aunque un tema que es muy, como es algo social, puede llegar a ser un poco complicado en entenderlo, porque son muchos elementos, muchas palabras y mucha filosofía que se mete en el medio. Pero quiero ir para poner como palabra de referencia a la tercera carta de Juan. Quiero hablar de andar en la verdad, en su verdad, en tiempos de la posverdad. Qué mal. Andar en la verdad en tiempos de la posverdad. Y vamos a tercera carta de Juan, capítulo 1, bueno, es el único capítulo que tiene, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4, dice así la palabra de Dios, si lo pueden leer, si no, revisen sus Biblias. Pues en gran manera me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que esto, oír que mis hijos andan en la verdad. No sé si habrán escuchado que vivimos en tiempos de la posverdad, ¿sí? ¿Qué es la posverdad? Si trabajamos literalmente la palabra posverdad, es algo que viene después de la verdad o la verdad que viene después de, ¿sí? Posverdad. Ahora, es claro que si hablamos la verdad y viene algo después de la verdad, si lo anterior es la verdad, lo que viene después no es la verdad. O sea, la verdad es una sola. El 99% de la verdad no es verdad, es una mentira, casi redondeando la verdad, pero sigue siendo una mentira. Entonces, la posverdad necesariamente tiene que ser algo mentiroso. El diccionario de la Real Academia Española la define de esta manera. No van a llegar a leer ahí, pero se los leo. Es un neologismo que implica la distorsión deliberada de una realidad en la que priman las emociones y creencias personales frente a los hechos objetivos con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. Por eso también se lo llama mentira emotiva. O sea, hay una cantidad de emociones metidas en el medio. Si vamos al diccionario Oxford, de la lengua inglesa en este caso, la define como el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a las emociones y a las creencias personales. Entonces vivimos en un tiempo donde las emociones pesan más que la razón. O sea, las suposiciones y los intereses personales tienen más fuerza que la evidencia empírica. Porque a mí no me gusta algo, entonces eso ya deja de ser verdad. Y lo que me gusta, aunque no sea verdad, bueno, es una opinión y vos no me la podés atacar porque al atacar mi opinión me estás atacando a mí.
El origen de la palabra en inglés posverdad, que es post-truth, se empleó por primera vez en 1992 y lo hizo un dramaturgo serbio-estadounidense llamado Steve Teszich en un artículo publicado en la revista The Nation, y él decía, en el entorno de la controversia con Irán, con los Contra, es decir, la venta de armas, algo que ocurrió durante la administración de Ronald Reagan, toda la venta de armas a Irán y después todo el pago de los narcotraficantes para atacar el gobierno de Nicaragua, y eso también con la guerra del Golfo Pérsico, ¿sí? Entonces, entre el 85 y 86, él dice, ahí, lamento que nosotros como pueblo libre hayamos decidido libremente vivir en un mundo donde reina la posverdad. Anthony Grayling, filósofo humanista inglés, británico, asegura que la posverdad tiene su origen en la crisis económica del 2008 debido a un resentimiento económico que facilitó la inmigración de gente en este caso a Inglaterra, y sembró dudas sobre los políticos. Y él sostiene que esta crisis financiera aumentó el sentido de disconformidad de la clase media porque no podía llegar a los ingresos que antes llegaba, y entonces hubo un estancamiento económico. Y también otro ingrediente clave que él dice que influyó para todo este movimiento cultural, es el advenimiento de las redes sociales. En las redes uno puede tener una opinión fuerte y esa opinión fuerte puede acallar la evidencia. Entonces, para él, mi opinión vale más que los hechos. Es como me siento respecto de algo y eso tiene que ser verdad porque me cae bien o me hace sentir bien. Y es terriblemente una realidad, una cultura terriblemente narcisista y ha sido empoderada por el hecho de que todos pueden publicar, a través de los medios, todos pueden publicar su propia opinión. Gente que no era escuchada antes, dice cualquier barbaridad, inventa una historia, y eso tiene que ser verdad. Por ejemplo, todo lo que necesitas ahora para vivir y ser feliz es un iPhone, ¿sí? Ahora, si vos no estás de acuerdo conmigo, no estás atacando mi idea, me estás atacando a mí. Y eso te promociona a vos como un líder, digamos, una voz que se levanta en medio de toda una comunidad de personas, y entonces empezás a tener una suerte de rating. Cuando eras totalmente ignorado, tenés un rating que antes no tenías y pasás a ser una suerte de celebridad. Grayling advierte que el problema que surge es una cultura online incapaz de distinguir entre la realidad y la ficción. Unos pocos reclamos en Twitter tienen el mismo peso que una biblioteca llena de investigaciones. Y esto es corrosivo para una conversación, no una conversación política, aunque eso tiene su peso, pero para la vida cotidiana, la vida diaria. Desde la filosofía, las raíces de la posverdad se pueden encontrar en el posmodernismo y en el relativismo, ¿sí? Todo relativo, se inventan historias todo el tiempo y ya no existe la verdad, cualquiera publica su propia historia. Se puede ver cómo esto decantó directamente en la posverdad, abrió una puerta, sin querer quizás, o queriendo, ¿sí?, a este tipo de política que no se hace problema con la evidencia. O sea, no importa lo que diga la evidencia, lo importa lo que yo digo, que es la verdad. Entonces Grayling
destaca una conversación que hubo, en un reportaje que hubo en 1952 sobre Adlai Stevenson, que era demócrata, candidato del Partido Demócrata para las elecciones del 53, y le dijeron: señor Stevenson, cualquier ser pensante en Estados Unidos votará por usted. Y él respondió: genial, pero yo necesito la mayoría. Y perdió la elección. Porque a la gente no le interesa qué es la verdad, le interesa ganar, sea verdad o sea mentira. Por su lado, Colin Crouch publica un libro en el 2004 llamado Postdemocracia. Y en él Crouch muestra un modelo de política donde, bueno, no se llega a leer ahí, donde las elecciones ciertamente existen y pueden cambiar los gobiernos, pero el debate electoral público es un espectáculo estrechamente controlado, gestionado por equipos rivales de profesionales expertos en técnicas de persuasión y considerando a una pequeña gama de temas seleccionados por los equipos. Así él ve una vinculación con la industria publicitaria y la crisis de confianza. Es todo un show montado. En el 2016, la palabra más pública, más renombrada, la palabra del año, como se dice, fue justamente con respecto al 2015, la palabra posverdad, porque aumentó su uso un 2000%. El periodista Martín Caparrós considera el término un mero sinónimo del viejo uso de la propaganda, relaciones públicas y comunicación estratégica como instrumento de manipulación y control social. El sociólogo Félix Ortega, perdón por el tema del audio, el sociólogo Félix Ortega sostiene que el funcionamiento actual de los medios hace que los ciudadanos no puedan diferenciar la verdad de la mentira. Y esto se debe a la transformación de la información en propaganda, ¿sí? A la falta de principios y de ética y a la persecución continua de intereses privados de quienes controlan los medios de comunicación, que se ven beneficiados al polarizar la sociedad y tener un público fiel. Nuevamente, lo que pesa es el rating. El sociólogo Robert Park, casi un siglo atrás, comprendió que las noticias falsas son un elemento intrínseco para cualquier ecología de la información. Es decir, la noticia falsa lucra. La noticia falsa es importante meterla en la sociedad porque vas a tener una respuesta que te puede beneficiar, porque puedes controlar a la población. Mucho antes de Mark Zuckerberg, que fuera considerado como un hombre rapaz en los negocios, muchos editores notables vieron el potencial, explotaron el potencial comercial de las noticias falsas. Y muchos antes y después lo siguieron haciendo. Además de los empeños deliberados en distorsionar o desinformar, los errores no intencionales detectados por el público, que fueron ya sospechas de varios, esa postura escéptica que tuvieron algunas audiencias, han reforzado justamente audiencias para analizar estas informaciones que se dan y dudar de la presunta veracidad de las noticias. Antes de ver algunas dinámicas que se
están detrás de esto y pasan quizás inadvertidas, pero es todo un proceso que se va desarrollando, quiero que analicemos dos temas en particular. Primero, lo que se llama el filtro burbuja. Nuestra sociedad ha relegado una importante parte de la vida a Internet. Para muchos, la comunicación y la obtención de información está casi en un 100% en las redes. Por ejemplo, tenemos la noticia de Facebook, esa es la revista de actualidad. Google se ha convertido en la enciclopedia universal. Aplicaciones como Messenger, WhatsApp, Skype, Telegram, sirven para comunicarse con amigos, compañeros y trabajo de familia o compañeros de trabajo. Entonces, hoy encontramos casi todo lo que buscamos online. Difícilmente alguien va a una biblioteca hoy. ¿Para qué va a ir a la biblioteca? Si vos apretás un par de botones y ya lo tenés online, si es que te interesa, obviamente. Esto es algo que las compañías tipo Google, Facebook, Netflix, Instagram saben perfectamente bien y por eso son conscientes de la importancia de su servicio a la sociedad y por ello trabajan constantemente en desarrollar algoritmos para hacerlos cada vez más personalizados y más amigables, de tal modo que solo muestre la información que nosotros creemos que nos beneficia. ¿Sí? Solo nos muestran las informaciones que ellos creen o que nos hacen creer que nos benefician, que son relevantes para nosotros. Esto no es nada que no sepamos, ¿sí? Las grandes compañías de Internet recolectan datos sobre el comportamiento de los usuarios en sus plataformas, prometiendo así ajustar aún más la experiencia en ellas a las preferencias de los usuarios, a menudo sin nuestra intervención. Son las famosas cookies, ¿sí? Las cookies, que son pedazos de información que antes eran automáticas, después apareció un cartelito, miren que usamos cookies, y ahora hay una suerte de, bueno, hay cookies que son obligatorias y otras que son opcionales, ¿sí? Porque ellos te toman esa información, ¿sí? Ese afán recolector ya ha sido objetado mucho por la crítica, pero toman toda esa información que habla de la protección de los datos personales, pero en rigor que no es ninguna protección, porque eso lo utiliza justamente las industrias, las compañías, ¿sí? Porque eso permite que las compañías de productos que ponen sus publicidades sea una publicidad ajustada al usuario. Pero junto con esa publicidad ajustada, también está la información ajustada. Entonces, Google y Facebook, por ejemplo, por decir dos, obtienen una gran parte de sus ingresos. Pónganse a pensar de qué vive Google, de qué vive Facebook, si aparentemente todo es gratis. Lo que pasa es que ellos te venden la información del usuario para que después vengan productos como propaganda e información como propaganda, entre paréntesis, y nos encajan eso. Y hay compañías detrás de Facebook y Google y otras redes, ¿sí?, que están encargadas justamente de eso. Estos datos también contribuyen para diseñar la oferta a gusto de cada usuario, es decir, que no solo personaliza la publicidad, sino que también personalizan la oferta informativa. Es decir, lo que vos vas a recibir es lo que de alguna manera ellos quieren que recibas y que vos querés que recibir. Esa es la doble cara. Y yo quiero que escuches esto, porque esto es muy importante. En consecuencia, los servicios de noticias nos muestran las noticias, la información, las opiniones que se ajusta al perfil del usuario. Y esto puede parecer positivo al principio, ya que evita que mucha información llegue, información que no la podemos leer. Ahora, vos te habrás dado cuenta, por ejemplo, que vos cuando recibís información
Cualquier información que recibís por internet, la recibís en castellano. ¿Por qué? Porque ya la compañía te chequeó que vos hablas castellano, entonces las informaciones en inglés, en francés, en turco, en árabe y demás idiomas no la vas a recibir. ¿Por qué? Porque vos no las recibís, porque vos no lees eso. Ellos saben que vos recibís en castellano solamente. Entonces hay mucha información que llenarían páginas y páginas y páginas y es imposible de leer todo eso. Entonces de alguna manera parece bueno que nos filtren cosas que aparentemente a nosotros no nos sirven. Nadie lee, debates inútiles y que generan problemas posteriormente. Entonces, esto podría ser beneficioso, pero también hay algo malo. No nos preguntamos los mecanismos que se utilizan justamente para filtrar la información. Ellos la filtran por nosotros. El término filtro burbuja, ¿sí? Fue acuñado por el activista y emprendedor Eli Pariser en el 80, ¿sí? Por un libro publicado en el 2011 y después traducido en el 2017. Habían pasado 6 años. 6 años es mucho tiempo, pero el libro era totalmente actual. Y Pariser descubrió que distintos usuarios, haciendo la búsqueda de la misma información, reciben diferentes entradas. ¿Cómo es esto? Porque estaban en función, por ejemplo, de sus convicciones políticas. Si yo tengo ciertas convicciones políticas y busco, qué sé yo, una cámara de televisión, por decir algo, me va a venir una serie de entradas. Pero si yo tengo otra orientación política y pongo cámara de televisión, me van a venir otras entradas. ¿Por qué me vienen diferentes? Porque yo tengo distinta inclinación. Yo he alimentado ya el algoritmo que me está dando esa información o las entradas, consciente de información personal, entonces eso ya filtra algunas entradas que no me van a aparecer nunca. Esta burbuja de Google no es un caso aislado. Otros servicios en la red también utilizan algoritmos de personalización. Facebook no es ajeno a este efecto denominada la burbuja Facebook también. Los problemas que allí resultan no solo son de índole individual, como bien se afirma, están revisando mis propios datos, sino que tiene implicaciones a nivel sociológico también. En una sociedad saludable, el discurso es fundamental. El intercambio de ideas diferentes ayuda a no encerrarnos en nuestra propia opinión y saber que hay otras posibilidades, otras formas de pensar, otras ideas que hacia la totalidad de un campo interpretativo de algo, ¿no? Esto es precisamente lo que se quiere evitar y tratar de quedarse anclado en tu propia opinión, ¿sí? En vez de ampliar tus horizontes intelectuales. Él dice, Pariser dice, el vivir en el interior de un filtro burbuja o de una burbuja de filtro implica no encontrar ningún argumento enfrentado a la posición propia, solo una extrema confirmación. Dado que muchos internautas aún no cuentan con la suficiente conciencia crítica a la hora de utilizar los nuevos medios, lo que se conoce como alfabetización audiovisual, la percepción que genera la burbuja se proyecta hacia el mundo exterior como si fuera la única verdad. En lugar de entender la opinión propia como una entre muchas, la burbuja de filtro hace que el usuario se vea confirmado y no se dé cuenta de que también existen otros puntos de vista. Y lo curioso es que a la gente le gusta que se confirme su propia idea y no que se te ponga otra en contra, justamente para lograr ese debate y a ver si tenés fundamentos para sostener lo que
tu postura. Ahora, la pregunta es, ¿quién es responsable de estos filtros? Es fácil buscar a los culpables entre los grandes consorcios y los algoritmos, ¿sí? Puesto que estas empresas no explican a los usuarios cómo funcionan estos algoritmos o no los explican totalmente, ¿sí? Tampoco nos permiten modificar el algoritmo, lo manejan ellos. Sin embargo, los usuarios, es decir, nosotros, somos corresponsables de cómo funcionan los algoritmos y de la información que se viraliza. El algoritmo obedece a ambas partes, o sea, el algoritmo está puesto ahí. Y la idea que es que, ¿cómo funciona el algoritmo? Si vos estás dándole entradas de un mismo tipo, se va a reforzar eso y vas a seguir recibiendo entradas de eso. Entonces, de alguna manera, yo soy el responsable de que me venga ese tipo de información porque es la que estoy pidiendo. Así que, en consecuencia, nosotros también somos responsables de no recibir otra información. Porque el algoritmo, una vez que está en ejecución, funciona. Hay una empresa que lo pone, pero que yo alimento los datos. En consecuencia, ya yo también me hago responsable. Ahora, Pariser dice que justamente habría que trabajar con las dos caras, pero esto tiene problemas técnicos y problemas sociales. La persona busca ser confirmada en sus pensamientos, no refutada. A nadie le gusta que nos refuten. Y técnicos, los cambios introducidos por la web justamente tratan de facilitar el acceso a la información y no complicarla. La red no busca que seamos, no busca generar retos intelectuales, busca darle información. ¿Qué te gusta esto? Toma esto. Y vos vas a hacer, wow, esta es la red preferida porque siempre encuentro lo que yo estoy buscando. Es que eso es lo que se busca, que encuentre lo que estás buscando. Y aplaudas, además. El otro punto que quiero que entendamos son las cámaras de eco. Y está muy relacionado con las falsas noticias o las fake news. En un contexto de filtro de burbuja, suelen aparecer otros dos términos. Este es uno, cámaras de ecos, y las fake news. Una cámara de eco es una sala, digamos, virtual, ¿sí? Una sala virtual en la cual se genera un eco muy potente. En sentido figurado, con este concepto se hace referencia a un espacio virtual en el que mis opiniones se amplifican de tal manera que otras enmudecen y callan. Es como un salón con reverberancia. Se amplifica mi voz, hola, 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 se replica mi voz y otras voces no se escuchan. Estas cámaras de eco aparecen dentro de las burbujas de filtro cuando una posición, por ejemplo, una publicación en Facebook, se amplifica con el eco provocado con otros miembros que están asintiendo y amén y le ponen el like y le ponen su contribución porque estamos todos conectados, pero más o menos todos pensamos lo mismo. Entonces se va amplificando eso. Y ya no se relativiza mi postura como una postura más del montón, sino que es la postura. Esto explicaría, entre otras cosas, el éxito. Bueno, esto ya lo dije, ¿sí? Entonces la percepción del mundo pasa a estar más determinada por las opiniones más que por los hechos, ¿no? Entonces esto explica un poco el boom y el éxito de las noticias falsas. Supuestos informes suelen presentar los asuntos con cierta distorsión o incluso hacer pura ficción. Son cosas que no existen, pero alguien las puso como una supuesta verdad o una gran noticia en Facebook o en otras redes y todos van atrás de eso. Un ejemplo típico de esto fue el terraplanismo.
No sé si han escuchado, hace unos años apareció toda la idea de la Tierra plana. Esto fue una noticia, creo que salió en Netflix por primera vez, la sugerencia de que hay todo un complot en la NASA y que todo es un verso, que fue un globo aerostático, no fue un cohete que fue dando vuelta, y todo es un show montado de la NASA, de los viajes interestelares y todas esas, o entre planetas, inclusive alrededor de la Tierra, no existe tal cosa. Hermanos, se hicieron conferencias internacionales, viajes por todo el mundo, se montó toda una estructura a través de una mentira. Algo que alguien expuso por un estudio sociológico acerca de la influencia de las redes y cómo llevó a toda una cantidad, una población muy importante de personas a invertir no sé cuántos miles y miles de dólares en algo que era una mentira. Después no me digan que no influyen las redes sociales. Hay tres tendencias simultáneas que se presentan en la proliferación de las noticias falsas. Escucha esto porque es muy importante, ¿sí? Primero, la ambivalencia respecto a la infraestructura de la información actual, donde las barreras de acceso para hacerse escuchar son mucho más bajas ahora, en la actualidad, que en el pasado, ¿sí? Y el alcance que tienen hoy es mucho más amplio. Las noticias falsas siempre han existido, Pero un elemento diferenciador del momento actual es la existencia de una infraestructura de la información que te permite extenderlas rápidamente y a miles y miles de personas simultáneamente. O sea, hay un potencial en cuanto a la escala, el alcance y la horizontalidad que vos decís hoy una cosa, decís A en la red y te escuchan desde China, desde Japón. En tanto y en cuanto conozcan tu idioma, te escuchan de todas partes del planeta. Entonces cualquiera puede poner cualquier cosa. Facebook, por ejemplo, cada día llega a 1.000 millones de personas. Ningún libro hoy llega a 1.000 millones de personas al mismo tiempo. Pero vos decís una cosa en Facebook y ¡pum! 1.000 millones de personas ya la saben, simultáneamente. Esta infraestructura hace posible que gente sea creadora de contenidos y junto con instituciones de medios establecidos y no simplemente gente consumidora. O sea, yo no solamente leo, yo también pongo mis opiniones y esas opiniones son leídas. Esto a su vez ha permitido a que voces anteriormente silenciadas hoy sean escuchadas. Ahora, noten esto. Antes, para que vos pudieras hacerte conocido, antes que vos pudieras que la gente conociera tu nombre y tu opinión, tenías que escribir un artículo, algo, a menos que seas conocido por tu familia, por el conventillo alrededor del cual vivías. Pero si vos querías escribir algo, bueno, tenía que ser algo, no para cualquier pavada, tenía que ser algo de peso. Eso iba a un comité de referencia, un comité evaluador. Dijo, no, esto es una pavada, nadie lo va a escribir, chau, fuera. Pero hoy podés decir cualquier sarta de pavadas, inventar cualquier tipo de historia, y sos un genio. Y sos público, sos publicitado como el escritor del año. Le hemos dado crédito a estos cambios como contribuyente justamente a la ruptura de regímenes autoritarios, como el caso de la primavera árabe. Pero no damos cuenta al mismo tiempo de que hay una cantidad de información que nos hemos comido y que creemos que es verdadero. Por ejemplo, que el Papa Francisco había respaldado la candidatura de Donald Trump cuando fue electo. ¿Sí? La primera vez, ¿no? Bueno, la única vez que fue electo.
Y eso fue replicado miles y miles de veces y nunca hubo tal cosa. El segundo lugar de este problema, de estas tres tendencias simultáneas, es la dificultad que mucha gente encuentra en detectar la información tendenciosa que resultan de los filtros algorítmicos en las redes sociales en comparación con la filtración que se hace en las casas editoriales. Los medios tradicionales han existido por mucho tiempo y con el paso de los años uno más o menos sabe esta editorial tiene esta tendencia, esta librería tiene libros de esta línea, ¿sí? Entonces más o menos uno sabe para dónde apuntar. Inclusive las radios y la televisión, uno ve, no, este tiene una tendencia a esta línea, ve el editorial que publican y más o menos entiende para dónde están apuntando. Los algoritmos no vienen de la nada, están escritos por personas que a menudo trabajan en organizaciones complejas y que llevan a cabo sus tareas con sesgos conscientes o inconscientes. Hay un sesgo político, hay un sesgo sociológico atrás de esa persona. Por lo tanto, hay una política plasmada en el código de programación. Por otro lado, la confianza de los medios en las comunicaciones como instituciones ha sido baja por mucho tiempo. Pero ahora se ha revertido eso y la gente cree más en los medios de comunicación que en las fuentes editoriales o en las fuentes de noticias. Un estudio sobre consumo de noticias se ha visto que la misma noticia se atribuye a veces a un mayor nivel de credibilidad si es compartido por un contacto en una plataforma de medios sociales que si es leído directamente de la fuente de noticias. O sea, si aparece en determinada red o si te lo dice fulano de tal, wow, eso es la verdad. Y uno no va a la fuente original. Entonces, lo que dice el Papa, por lo que dice Facebook, por lo que dice el amigo que lo leyó en Facebook, que lo leyó en Twitter, que lo leyó, eso tiene peso, pero el Observatorio Romano no tiene peso. Miren, el otro día yo estuve a punto, por así decirlo, en realidad caí en la trampa, ¿no? Había salido un comunicado de la Cámara de Diputados de la Nación sobre un determinado tema, sobre las vacunas, no sé qué historia, firmado con una cantidad de diputados abajo. ¡Wow! Yo dije, qué bueno esto. Voy y lo pego. Y al rato me doy cuenta, no, para. A ver, esto no tiene membrete oficial. Esto es un documento que lo pudo escribir cualquiera y le pone los diputados, firmados diputados, y pongo toda la lista y se pone él mismo también quizás. Inmediatamente lo borré. ¿Por qué? Porque es una fake news. Es una mentira. Pero cualquiera puede escribir cualquier cosa y te lo tomás como cierto y no vas a la fuente. ¿Por qué? Porque uno cree más en los medios, en las redes sociales, que en las fuentes de información. Y los entrevistados ante este estudio decían que no confiaban en los medios decían que confían en los medios, decían que los medios de comunicación son tendenciosos, pero los amigos que leen los medios de comunicación no lo son. Eso es ridículo, ¿sí? La tercera crisis de autoridad, el tercer punto es la crisis de autoridad cultural en el conocimiento. Y esto afecta no solamente al periodismo, sino también a instituciones claves de la vida moderna como es la ciencia, la medicina, la educación. Esto se ha visto, por ejemplo, en los debates que se han dado en su momento sobre la vacunación y el autismo.
de la que se han hecho eco los medios de comunicación y que ha preocupado a muchos padres a pesar de las reiteradas declaraciones por los expertos en medicina. También esta crisis arrastra la ciencia. La controversia entre evolución y creacionismo todavía sigue en pie. ¿Por qué? Porque y afecta a colegios y universidades de biología y de ciencias afines. Hay una evidente falta de apoyo para el creacionismo de fuentes científicas serias que apoyan al evolucionismo. El tema del aborto y los famosos pañuelos verdes, y el tema de la igualdad de género, el tema actual de las vacunas y el COVID-19 con sus interminables variantes y los constantes refuerzos que lo único que generan son millones y millones para las farmacéuticas. Y nosotros le seguimos la corriente. Ni hablar sobre la eutanasia y la pedofilia, ya inclusive hay argumentos pseudocientíficos a favor de la pedofilia. Salió conferencias en TED. Instituciones sociales como los medios, la medicina, la ciencia, la educación, tenían la capacidad de moderar en manera eficaz los supuestos hechos. Hoy están al servicio de esos supuestos hechos. Si a todo esto le sumamos la deliberada crisis en la educación, donde los chicos, sobre todo por la crisis del sistema educativo, donde los chicos no tienen criterio, no tienen discernimiento para nada porque no leen, se la pasan con los videojuegos toda la vida, entonces el paquete está listo para manejar fácilmente a toda la sociedad y usarla como carne de cañón o literalmente como conejillo de indias. Lo que voy a mencionar a continuación, ustedes ya lo saben de alguna manera, pero lo quiero enmarcar dentro de un contexto espiritual, ¿sí? Para leerlo desde donde debe ser leído y no desde el nivel terrenal, desde las comunicaciones, desde la sociología, sino desde donde se definen todas las cosas y donde se controla toda, que es desde el raquía, desde el cielo del medio o desde el segundo cielo. Allí se generan las ideas que después inundan la tierra, están en el segundo cielo. Así se establecen las culturas de las diferentes naciones. Allí están las voces de las propagandas que influyen a las naciones. Allí están las canciones que marcan tendencia. Allí están las modas que barren grandes territorios simultáneamente, que definen los gustos, que definen las preferencias y definen lo que es lo bueno y lo malo. Allí están los desarrollos artísticos para bajar el mundo invisible a la tierra y convencer a la gente que algo es hermoso cuando el artista habla del desorden de su mundo interior, pero es hermoso porque nadie lo puede cuestionar. Allí están los tronos que hablan, que vociferan, que confunden, que establecen mentiras como verdades incuestionables. Ahí están los centros de información o desinformación para que escuches lo que ellos quieren que escuches y aprendas la verdad que ellos quieren enseñarte. Allí está la industria del entretenimiento, la industria farmacéutica, la industria del juego. Está allá arriba, está allá arriba. Allí está Hollywood creando estrellas y poniéndolas en lugares prominentes para que todo el mundo los adore y sean entretenidos por ellos, mientras que su vida se destrozan en la droga, en el alcohol y sus hijos se hunden en problemas pasionales y en crímenes. Allí están los tronos de los grandes magnates, de los políticos, de los reyes de la tierra. Allí están las ideologías, las estrategias para confundir y dirigir a todo el mundo finalmente en contra de Dios. Son lugares de gobierno que están de una u otra manera influyendo sobre grandes regiones, países, continentes, mundo. Y Pablo decía lo siguiente: no tenemos la lucha
contra sangre y contra carne, sino contra los principados, contra los potestades, contra gobernadores del mundo de tiniebla, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando dice no tenemos lucha, la palabra justamente es lucha, no es guerra espiritual, no es guerra a larga distancia, es lucha cuerpo a cuerpo. La palabra ahí es agonía, es la lucha que hacían los dos gladiadores cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque esos tronos no están lejos de nosotros, no están bien cerca de nosotros. Nosotros pensamos con una estructura griega todavía en nuestra forma de pensar, que el segundo cielo está allá lejos, más allá de las estrellas, de los planetas, está allá lejos, algo invisible, muy lejos de nosotros. Pablo dice que tenemos lucha cuerpo a cuerpo con los principados y potestades, o sea, están bien cerca de nosotros. Ahora, dicho sea de paso, para que entiendas un poquito esto y volviendo a lo que veíamos anteriormente, el algoritmo que usa Facebook, que usa Instagram, Spotify, Google, Netflix, Dropbox, Pinterest, la NASA, en la cantidad de proyectos de desarrollo, ¿sí? Desarrollo de sus proyectos. Videojuegos como Battlefield 2, Panda 3D, Calibre, gestor de ebooks, GNU, Mailman, maneja listas de correo, BitTorrent, programa para compartir ficheros, etc. Se llama Python. Y Python quiere decir Pitón. Y sabemos lo que es el espíritu de Pitón. Todo eso está gobernado por un solo tipo de lenguaje de programación, que se llama Pitón. El espíritu de Pitón termina ahogando o asfixiando a aquellos que caen en su lazo. Qué importante es no escuchar el ceseo de la serpiente. Uno termina siendo exprimido por este espíritu, le saca el gozo de la oración, ya no ora, le saca el gozo de la adoración, no adora, puede mantenerlo callado cuando Dios quiere que hable, palabra profética, puede robarle la paz de saber que es un hijo de Dios. Es básicamente un espíritu de adivinación y recordemos el incidente que justamente Pablo tiene cuando va al lugar de oración. No, tenés Pablo. Es Pablo, no es uno de cuarta, no es un cristiano ahí medio carnal, no, es Pablo. Pablo va al lugar de la oración y se le viene una pitoniza encima. No necesariamente agarra a los carnales, sino a los que buscan a Dios. El espíritu de Pitón. La pregunta es, cuando uno se prende en todas estas redes, ¿sigue adorando, sigue leyendo las Escrituras, sigue sirviendo a Dios como antes? O en vez de venir al culto, pero si tenemos las redes para ver el culto en casa, es mucho más fácil, hermano, pero ¿para qué tanto sacrificio? Si tengo el servicio a domicilio. Es más, junto con el desayuno en la cama, me pongo el celular y escucho y hago otras cosas más, además de dormitar un poco. Hola, ¿me están escuchando ahí los que están en internet? Qué interesante, hermanos, que Apocalipsis describe una guerra que se establece en los cielos y se entiende que se establece en el segundo cielo, donde está el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo va a decir en Apocalipsis 12, ¿sí? Y sus ángeles pelean con Miguel y sus ángeles, y dice, y se produjo una batalla en los cielos, Miguel y sus ángeles, para luchar contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Noten, Pitón engaña al mundo entero, desde el cielo, y fue arrojado a la tierra. Entonces esa serpiente está en los cielos, está en el Raquía, buscando dominar a la gente desde ahí. ¿Me está siguiendo?
Entonces, después de toda esta larga introducción que te di, voy al texto original, ¿sí?, que hemos leído al principio, que dice, tercera carta de Juan, en versión Biblia textual, dice: pues en gran manera me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Biblia textual. Biblia de las Américas dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. Y el verso siguiente no es menos relevante, versículo 4, no tengo mayor gozo que este de oír que mis hijos andan en la verdad. La segunda carta de Juan, esta es la tercera, la segunda carta de Juan, dice algo similar, pero pone un matiz interesante. Y vamos a segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice: y en gran manera me regocijé porque he hallado entre tus hijos algunos que caminan en la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y esto me muestra que un problema que hay actualmente en la iglesia no es solo actual. Ya estaba en la iglesia de los tiempos de Juan, en la iglesia del primer siglo, ya estaba ese problema ahí. Y te voy a mostrar cuál es el problema. Es un problema que está desde el principio del cristianismo, recorrió todas las épocas, así que no creo que sea un problema antiguo, es también actual. Y esta es una palabra para los líderes, para los pastores, aquellos que están al frente o que tienen gente siendo liderada por ellos. Escuchen bien, sean pastores, sean líderes de grupos pequeños, células, como quieran llamarse. Porque acá habla Juan y le habla a Gallo. O sea, en este momento recibe un informe y se le manda una carta a un tal Gallo que aparentemente sería el obispo o una autoridad de esa iglesia local, ¿no? Y comienza diciendo: en gran manera me regocijé. Qué bueno esto. Y esto es un problema honestamente para mí, porque de alguna manera me ministra, y me ministra bastante profundamente, porque, a ver, aquellos que tienen una carga pastoral, aquellos que están al frente de liderar en un orden de discipulado, de hacer crecer las vidas de la gente para que caminen, sean fuertes, sean sólidos en su fe, etcétera, etcétera, nos pega bastante fuerte. Porque cuando vemos a alguien que no está caminando en la verdad, o sea que se está desviando y picotea por acá y picotea por allá, por la red, sí, porque hoy están las buenas predicaciones, pero están todas las truchas. Hay un pastor muy conocido que yo ya advertí, ese hombre está en adulterio, y ya le dije: hermanito, mirá, este hombre está en adulterio, tené cuidado con lo que estás escuchando de este hombre. Y sigue escuchando a este hombre. Y está en adulterio. Pero sigue siendo famoso. ¿Por qué? Porque maneja redes. Entonces, cuando vemos que alguien se tuerce o se está alimentando mal o tiene ideas medias raras y las sigue alimentando, esas ideas raras, uno como, a mí al menos, me retuerzo todo adentro. ¿Sí? Y quiero saladearlo un poco, sacudirlo, a ver, darle alguna argumentación, algún razonamiento, y sé que eso no funciona porque es una estructura mental. Es una fortaleza mental que esa persona tiene en la cabeza y no sale con argumentación. Algunas veces lo potencia justamente para el lado contrario. ¿Por qué se regocija en gran manera el apóstol Pablo? Escucha bien. Porque dice que entre los hijos, o sea, los miembros de esa congregación, algunos caminan en la verdad. Se regocija porque algunos caminan en la verdad. Lo que me llama la atención es esa palabra algunos. No dice porque todos caminan. Mirá,
Mirá cómo no se sentiría alguien contento, feliz. Todos caminan en la verdad, pero no dice todos. No dice casi todos. No dice la gran mayoría. No dice un gran número. No dice más de la mitad. No dice la mitad. No dice casi la mitad. Dice algunos. ¿Cuánto es algunos? ¿25%? ¿Un puñadito? ¿10%? Juan se alegra porque algunos caminan en la verdad. Es un problema de aquella época, hermano, no de esta época. Ahora no sé. La pregunta es, ¿nosotros estamos dentro del 25 o dentro del 75? Que andan en la mentira, andan en el engaño, andan en la confusión, andan en el desvío. Vos que estás del otro lado de la cámara, ¿estás dentro del 25, dentro de ese algunos? ¿Estás seguro que estás dentro de ese algunos? ¿O estás dentro del otro grupo grande que está en camino, por decirlo mejor, sospechoso? Vivir en el error o en la mentira o en el autoengaño. Volviendo a nuestro texto original, el apóstol Juan le habla y elogia a Gayo. Y se ha predicado mucho del versículo 2 en la segunda carta de Juan, cuando habla de prosperidad y todo ese tema, pero no tanto de este versículo 3 y del 4, que dicen algo no menos importante. Le llegaron reportes, testimonios de hermanos hablando acerca de Gayo, ¿sí? Y hablando obviamente bien acerca de Gayo. Y esto sirvió para que Juan se regocijara en gran manera. Ahora, vos fíjate lo que dice. Dice que habla del testimonio de Gayo, era su verdad. Qué interesante que aquí dice el testimonio de la verdad de Gayo. Es tu testimonio, es tu verdad, y aplaudo eso. Juan estaba aplaudiendo. En este mundo en el cual cada uno da testimonio de su verdad, que es una mera opinión y que uno busca reforzarla con adeptos, con fans, como se dice, ¿a quién le importa la verdad? Con tal de que yo levante mi opinión y la ponga en las redes, eso es suficiente. Cuando a mí me aplauden, me siento conocido por todo el mundo. Me siento aplaudido, me siento referenciado. Alguien transmite y replica mi verdad a otros. ¡Wow! Soy importante, soy alguien. Un mundo en el cual se aplaude con éxito a los influencers de las redes. ¿Cuántos millones de seguidores tiene? Independientemente de lo que dicen, lo importante es cuántos seguidores tiene. Influencers que tienen una gran cuota de orgullo, de soberbia, despliegue de conocimientos o de información, contactos, con todo un histrionismo típico, ¿sí? Un manejo de la palabra, del discurso, buscan transmitir lo que ellos creen y los seguidores aplauden, es su verdad, ¿sí? Y ellos pretenden que sea la verdad, está a la altura de la verdad. Pero si está a la altura de la verdad o no la verdad, ¿a quién le importa? En el mundo de en el mundo de la posverdad, ¿a quién le importa la verdad? ¿Sabes a quién? A Dios le importa la verdad. A Dios le importa la verdad. A Dios le importa la verdad porque si Él presenta a Jesucristo, quien se define como lo que decíamos, yo soy el camino, la verdad y la vida. A Dios sí le importa la verdad, a Dios le importa la verdad. Ahora, habíamos visto, lo puse al revés esto, habíamos visto la vez pasada, no sé si recuerdan, que Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea muy acorde a la iglesia actual, hablando de la última iglesia, la iglesia donde vive toda una fantasía. Dice que tiene cuando no tiene, dice que ve cuando no ve, dice que
Dice, pero lo ha puesto a Jesús afuera. A la verdad la ha puesto afuera. Noten, algunos andan en la verdad. La iglesia puso la verdad afuera de las puertas. Jesús está tocando la puerta y llama a la iglesia de la Odisea. A él se le presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero. No son las noticias de Facebook. No es lo que dice Instagram, no es lo que dice Google, no es lo que dice las otras redes, no es eso. Él es el amén, el testigo fiel y el verdadero. Pero quiero que notemos esto sobre Gallo y sobre Juan. Dice, cuando vinieron, a ver si lo tengo acá de nuevo. Sí, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Gallo no tenía una verdad propia, sino que había hecho de la verdad su verdad. Es decir, no había elevado al grado de verdad su opinión, no absolutizó su opinión, sino que había elevado al grado de verdad, al grado de la verdad, su estilo de vida, lo acopló, lo amoldó, lo alineó a la vida que es la vida de Cristo. De allí que el siguiente verso diga, versículo 4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Es un estilo de vida que no se basa en una opinión personal u opiniones de otras personas fuertemente emocional, sino, y algunas veces con algún reporte así tirado de los pelos, palabrita que conviene de algún informe científico, sino habla de una rendición de opiniones. Y por eso la Biblia habla de los 24 ancianos que rinden sus coronas. La corona es algo que Dios le dio y tienen en su cabeza. O sea, a ver, a Dios no le importan tus pensamientos. En este sentido, como directores del gobierno, el gobierno lo dirige Él. Notemos que justamente los 24 ancianos dice, y los 24 ancianos se postrarán delante del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos y colocarán sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese 24 ancianos me habla de gobierno universal. La actitud correcta es reconocer quién está verdaderamente o quién es verdaderamente digno, quién está sentado en el trono y de rendir toda honra, toda gloria y rendir las coronas que fueron dadas por Dios, pero yo las rindo delante de Dios. Esto incluye lo que está en la cabeza, toda idea, toda cosmovisión, todo pensamiento, lo rindo delante de Él. Notemos este otro versículo, Salmo 43:3, dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me llevarán a tu santo monte y a tus moradas. Qué interesante que acá se une la luz de Dios con su verdad. Porque es lo que va a guiar al salmista y lo va a llevar donde él entiende que Dios quiere llevarlo. Se deja conducir por Dios. Cuando Jesús ya estaba despidiéndose, ten en cuenta este versículo, ¿no? Ellas me guiarán, me llevarán a tu santo monte y a tus moradas. Cuando Jesús ya está por terminar su ministerio terrenal, le habla a sus discípulos y le dice, versículo Juan 14:1-3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Entonces Dios quiere llevarnos a sus moradas. El salmista sabía esto. El salmista pide, dame tu luz y tu verdad, y ella me guiará a las moradas. Y Dios, como respuesta, le manda a Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la luz, para conducirlo a las moradas. Jesús es, digamos, la respuesta a esta oración. El deseo del salmista es Jesucristo mismo. De modo que Él es la luz y la verdad. Y el que envía a Dios justamente para llevarnos a nuestras moradas eternas. Ahora bien, si Él como dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, entonces nuestras verdades o nuestras opiniones son oscuridad y camino de perdición. Acordate de las redes y acordate de Pitón. Todo eso es camino de perdición. Es claro que todo esto nosotros lo sabemos muy bien, pero el mundo de alrededor confía en el discurso que comúnmente se da y oye a un medio y dice, ajá, y oye a otro medio y dice, oh, y vive de opinión en opinión, pero no se acerca a las Escrituras, no se acerca a preguntarle al Espíritu Santo qué dicen las Escrituras, qué hace. Agarra la Escritura, no entiende, entonces va a internet a ver qué testigo de Jehová o qué mormón le puede explicar el texto bíblico. Porque no sabe quién le está explicando el texto bíblico tampoco. Pero no consulta al Espíritu Santo. Y antes fueron los pañuelos verdes contra los azules. Y obviamente no había ningún argumento racional, lógico, científico que apoyara la postura verde, pero había dinero y había presión supranacional para que se aprobara el aborto, que es una forma de reducir la población mundial, pero al mismo tiempo de concientizar nueva conciencia, concientizar a la población que la vida es algo que se puede experimentar y en consecuencia se puede exterminar si es molesta, con el objetivo de un bien superior. Junto con esto, viene la ideología de género. Esto es un tema de educación, va más a largo plazo. Hay que desarrollar generaciones con un pensamiento ridículo, que no resiste ningún tipo de análisis, ningún rigor en el estudio, pero la idea es formar una opinión pública que de alguna manera a la fuerza que se preste a decir que esto es así. Decime hoy qué canal, qué programa o conjunto de programas, o sea, que forman un canal, está en contra de la ideología de género. ¿Sabes por qué? Primero de todo, perdés rating. Segundo de todo, te cierran el programa y sos escrachado al máximo. Entonces se defiende la mentira por tener rating, porque eso trae dividendos. Y viene el tema de las vacunas, y viene el tema de la eutanasia, y viene el tema de la pedofilia, y de los centros de formación de opiniones se establecen discursos, y se inyecta suficiente dinero para que no se opine de otra manera. Y si a alguien loco se le ocurre opinar de otra manera, se lo persigue, se lo silencia. Es necesario silenciarlo. Y como hay toda una desinformación, la gente, sobre todo los chicos, que además carecen de pensamiento crítico y son incapaces de agarrar un libro y de investigar, se tragan todo. Investigar, estudiar, libros. ¿Pero para qué? Si tengo Facebook, si tengo el videojuego que me entretengo como loco y lo tengo calladito al pibe y no me molestan todo el día, y yo puedo ver por Netflix mi película, mi serie favorita. El domingo pasado
hablábamos de la fe y de la confianza, y esta como la palabra que significaba correr hacia un lugar de refugio. Y entendíamos que fe, confianza y verdad venían de una misma palabra que era amén, el verbo amán, al verbo amán que tenía que ver con la fortaleza. El famoso Salmo 91, que no es para colgarlo en una pared, sino para establecerlo en el corazón, el salmista declara, Salmo 91, ahí está, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: Él te librará del lazo del pajarero y de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga. Entendemos bien la palabra escudo, ¿sí? Todos entendemos el significado. No así la palabra adarga. ¿Qué es adarga? Bueno, la palabra hebrea es sojerrá, viene del verbo sajar, que es viajar dando vueltas, así, sojerrá, es algo que rodea a la persona. De hecho, la adarga era el escudo, un escudo de guerrero oval en tiempos medievales. La verdad no es un concepto abstracto. De hecho, Jesús se define como la verdad, pero dice que la verdad es un escudo de protección activo, subrayo, activo, está rodeándonos para protegernos, o sea, es un escudo activo alrededor nuestro. En efecto, cuando uno piensa en David y lo que expresa en el Salmo 57, cómo él se encuentra acosado por todos lados con enemigos de todo tipo, dice este Salmo, leo los primeros 3 versículos de este Salmo, dice el director del coro sobre Al-Tashet, Mitcam de David, en la cueva cuando huía de Saúl. Dice: ten misericordia de mí, oh Elohim, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, se ha refugiado, ha corrido mi alma. A la sombra de tus alas me refugio hasta que pase la calamidad. Clamé a Elohim, Elión, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me librará de la infamia del que me acosa. Selah. Elohim enviará su misericordia y su verdad. ¿Para qué quiero algo abstracto? Si es algo abstracto, la verdad. En un momento de persecución, de acoso, que me rodean por todos lados, lo mejor es tener algo activo alrededor. Nuevamente, la verdad sale en nuestra defensa, en este caso de David. David está rodeado, según dice él en los versículos siguientes, por leones, por gente que vomita fuego por la boca, con dientes que son lanzas y saetas, con lengua afilada, con trampa para los pies y otras cosas más. Pero bajo la sombra de sus alas él se refugia y su misericordia y verdad activas son suficientes para seguir vivo y estar rodeado y protegido. Protégete con la verdad de Dios, no con las noticias de Facebook. David está siempre deseoso de ser guiado en la verdad. Entiende que el refugio, que es un refugio seguro y señal de victoria. Otro salmo, Salmo 25, los versículos 3 al 5. Ciertamente ninguno de los que confía en ti será defraudado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Elohim de mi salvación, en ti he esperado todo el día. En este tiempo donde priman más las emociones que la realidad, donde las concentraciones enervadas de gente tienen más fuerza que la ciencia, donde intereses privados compran con poder las decisiones gubernamentales, donde las pruebas científicas son desestimadas ante proyectos supranacionales totalitarios, donde hoy inclusive la ciencia quiere justificar una cantidad de aberraciones con tal de probar ciertos intereses
que pueden tener curso, inclusive ser obligatorios como caminos a seguir, nosotros tenemos que pararnos en su verdad y pedir que su verdad nos cubra, y nos proteja y se activa alrededor nuestra. Su verdad es un escudo alrededor nuestro. La verdad del hombre, o lo que el hombre o el mundo entero quiere llamar verdad, es una relativización humanista de los intereses de unos pocos que quieren gobernar el mundo, que quieren controlar el mundo. Por eso no es protección para nadie, es una mentira, es un engaño y es una debilidad que se quiere establecer en todo el mundo. Hay grandes voces que hoy llenan el mundo desde el raquía, calentamiento global, superpoblación mundial, hambrunas, guerras y rumores de guerras, amenazas, etc. Todo esto para llenarte de miedos, para que te refugies en la mentira de lo que ellos llaman la verdad, lo que hay que hacer porque todos lo hacen. Y porque las estadísticas muestran, hermano, cualquiera sabe que con estadísticas se puede mentir. Entonces se quiere callar la verdad a toda costa, porque la verdad es un refugio que nadie, la verdad de Dios, nadie puede destruir. Ni la ciencia ni la anticiencia puede destruir la verdad de Dios. Y ese es el refugio, por eso quieren destruir la verdad, para que nosotros no nos refugiemos en la verdad. Y estás a la luz de una verdad completamente falsa, en consecuencia estemos totalmente desprotegidos y vulnerables. Envía tu luz y tu verdad, decía el salmista. Necesitamos ambas cosas porque ambas confluyen en la persona de Jesucristo. Eso se cumplió en Él, pero hay gente, aún cristianos, que viven en tiniebla, que viven palpando. ¿Por qué? Porque no se les iluminó Cristo, lo tiene como una figurita decorativa, como una personaje histórica, como un personaje religioso. Pero no se les iluminó el rostro con la gloria de Cristo y están corriendo de aquí a allá buscando algún refugio de hombres. Dice la palabra que los hombres buscarán cuevas en donde esconderse. Mira cuántas cuevas se están inventando en el día de hoy. Cuevas de Instagram, cuevas de Facebook, cuevas de Netflix, cuevas de Google, cuevas de por cualquier red. Tenés una cueva donde esconderte y donde trabajar la verdad, lo que se dice que es la verdad. Pero no hay refugio fuera de Dios. Y oramos para que sea la luz y que sea la verdad en aquellos que tienen a Jesús como una decoración artística para que se revele quién realmente es. Silenciamos las voces mentirosas que se sueltan con furia desde el raquía, sabiendo que tienen poco tiempo. El diablo sabe que tiene poco tiempo. El diablo sabe que tiene poco tiempo. Nos movemos como un río impetuoso por el cielo de medio, destronando y silenciando a principados y potestades que quieren imponer mantos de muerte, mantos de oscuridad, de desorden, de despropósito por toda la provincia, por la nación y por el continente y por todo el mundo. Bajamos a toda estrella que quiera dar luz falsa, que hace confundir la verdad con la mentira, que quiere establecer miedo, esclavitud, muerte, enfermedad, caos, en el nombre de Jesús. Y establecemos la luz y la verdad del Evangelio eterno de Jesucristo desde los lugares celestiales y declaramos junto con el ángel que dice: temed a Dios, dadle gloria, pues la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de aguas, en el nombre de Jesús. Tenemos que acostumbrarnos a meternos en su verdad y hacer de su verdad nuestra verdad y caminar en la verdad. Cerra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús,
Hoy estamos invadidos por todos lados y día tras día surgen nuevas ideas que sabemos de dónde vienen, sabemos por quién están potenciadas, saben desde dónde se hablan. Hay canales humanos, pero sabemos que la esencia es demoníaca. Porque todo aquello que atenta contra tu verdad, atenta contra tu propia persona. Padre, oramos por una iglesia donde algunos andan en la verdad. Nos gozamos por esto, Señor. Pero ¿quién más que tú quiere que toda tu iglesia ande en la verdad? En tu verdad. Y hagan de la verdad un estilo de vida. Y que implica buscarla. Implica un esfuerzo y no simplemente tocar un botón. O alguien que me diga lo que tengo que creer, lo que tengo que hablar, lo que tengo que seguir. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oro por esa iglesia que está adormecida en este día, que está en una nebulosa, que está en una confusión, que se traga todo, que no escucha tu voz, que no escucha tu espíritu, que no le pregunta al Espíritu de gloria, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. No le pregunta. Prefiere engancharse con Google, con Bing, con Yahoo, con cualquier otra red. Prefiere el comentario del amigo, de la amiga, del fan. Prefiere el like, prefiere el me gusta. Prefiere la anulación a la verdad. Oro, Señor, por esa iglesia, Padre. Esos algunos, para que se fortalezcan y sean más. Y esa mayoría, Señor, que sí cree en ti y en tu gran misericordia, Señor, tú perdonas, pero viven en el engaño. Oro por ese 75% que quizás más, que mezclan verdad con mentira. Y que van a sufrir las consecuencias de la mentira, de esa porción de mentira que están masticando. Padre, sean tus ángeles en esta mañana, soltando tu luz y tu verdad, trayendo luz y verdad a tu iglesia, y aún desde la iglesia expandirla a toda la sociedad. Que la sociedad no tenga que esconderse en cuevas, que ante el resplandor de tu gloria, Señor, la gente se postre delante de ti, Señor, y no se esconda. Porque se esconde, porque no quiere salir a la luz, porque sus obras son malas y no quieren que sean sus obras expuestas. Pero sea un espíritu de arrepentimiento, Señor, siendo soltado desde los cielos por tu ángel, por tu evangelio eterno, Señor, y por la predicación de tu iglesia, Padre, para que todos lleguen al arrepentimiento y tu verdad se establezca hasta todos los confines de la tierra, Señor. Los cielos claman y declaran tu verdad, la tierra oye y se goce en tu verdad también. Señor, en este momento, Padre, que nosotros mismos no caigamos en lazos de mentira, en medias verdades, en porcentajes elevados de verdad, pero mezclado con la mentira. Dios sigue aborreciendo las mezclas. Las mezclas son de Babilonia. Padre, que sepamos filtrar la mentira de la verdad. Que nosotros seamos el filtro y no que otros filtren por nosotros. Que la única cámara de eco sea el tercer cielo, de donde sale tu voz y se replica
y toda otra voz calla. Y nosotros replicamos esa palabra, nosotros hacemos ese eco de la palabra del Dios viviente a todos los principados y potestades y ejércitos de maldad y espíritus de perversión que circulan en los cielos y los gobernadores de este mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Se silencien esos tronos y se hable la verdad que viene del trono de justicia y de juicio en el cual se establece. Misericordia y verdad van delante de ti, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Sea tomada por tus ángeles, Señor. No caiga por tierra, no sea olvidada, sea establecida como río vivo, río viviente, recorriendo los cielos y atropellando, inundando, desmoronando todo otro trono de mentira encubierta, de mentira. En el nombre de Jesús. Y sea tu iglesia despertada a la verdad, al 100% de verdad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Envía tu luz y tu verdad para llevar a todos a las moradas eternas que tú tienes preparados para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Te exaltamos, Jesús. Fiel y verdadero, fiel y verdadero, nuestros ojos en ti, nuestros ojos en ti, fiel y verdadero, fiel y verdadero, nuestros ojos en ti. Nuestros ojos en ti, fiel y verdadero, fiel y verdadero. Nuestros ojos en ti, nuestros ojos en ti, fiel y verdadero, fiel y verdadero. Nuestros ojos en ti, nuestros ojos en ti. Hay una realidad que afecta a muchas familias hoy en día, y es la atadura. La atadura que ha generado los videojuegos, las ataduras que han creado las redes para estar dependiendo día y noche y que sea tu alimento, el estar compartiendo horas, literales, horas, videojuegos, y muchos padres están preocupados por eso. Este es el tiempo para que sueltes una palabra, libertad, para tus hijos. O aún vos, si me estás escuchando y sabés que tenés esta atadura, para que declares la palabra de verdad. Envía tu luz y tu verdad, que me llevarán a las moradas eternas. Dios quiere moradas eternas, no cuevas para ti, ni para tus hijos. Empieza a soltar palabra de liberación para tu hijo, para tu hija, y aún para ti mismo, en el nombre de Cristo Jesús, para que se rompan ahora esas ataduras en el nombre de Cristo Jesús, para que se quiebre toda esa maldad, toda esa perversión, Señor, de cuevas falsas, de cuevas de oscuridad, de mentira. En el nombre de Cristo Jesús, que se rompan esas ataduras ahora, porque tú dijiste que viniste a liberar a los cautivos.
para sacar de cárceles de opresión a aquellos que viven en cautividad, para dar manto de alegría, manto de gozo, en vez de espíritu angustiado. En el nombre de Cristo Jesús, sean esas almas liberadas, sea cortada esa atadura, sea rota esa mentira sobre sus mentes, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Remenda kai, se remende que se me quende dei. Aleluya. Llamamos a esas almas a salir de las cárceles. Llamamos a esas almas a salir, puerta abierta. Yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Sal, sal ahora, sal ahora. En el nombre de Jesús. Shuribaba Baye Serekei. Shurikato Robondei Sekei. Aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Shurikato, aleluya. Santo. Quiero agradecerte, quiero agradecerte. Gracias, Amén. quiero agradecerte. Gloria a Dios. Quiero Vamos a prepararnos agradecerte. para celebrar la cena del Señor. Invito a los hermanos para que pasen. Santo. Ojos en ti. Gracias, Rey. Fiel y verdadero, fiel y verdadero. Ojos en ti, ojos en ti. Santo Jesús. Y carrabacato, roshero, romaquía, gira, shita, rabacato, roshero. Oh, bendigo tu nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Padre, gracias por la oportunidad de presentarnos delante de ti con el pan y la copa, Señor, que habla de tu cuerpo y de tu sangre, que habla de lo que tú resolviste y que nada ni nadie pudo resolver antes, que habla de nuestra unión contigo, Señor, una unión que es eterna, Señor, y que trae el beneficio de poder reunirnos contigo cada día 24/7 y entrar a tu presencia y gozarnos en ti, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el pan y la copa, Señor. Tu sangre, tu cuerpo y tu sangre, Señor. Verdadera comida y verdadera bebida, Señor. Y participamos de ella con acción de gracia y gratitud y gozo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Participe, hermano.
Amén. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo, Señor, que pudimos compartir adoración, compartir palabra, compartir pan, compartir jugo de la vida, compartir tu presencia, Señor. Estar en comunión contigo, con tu verdad. Te bendecimos, Dios. Te damos gracias por tu presencia y por tu ambiente, el ambiente que tú has creado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente, hermano. Gracias por compartir este tiempo. Los que nos están siguiendo por internet, Dios los bendiga y tengan una poderosa semana en el testimonio del Dios viviente. Amén. Bendiciones.